El viento ártico muerde la piel con la fuerza de 1000 agujas congeladas. El aire huele a salitre, a madera húmeda y a la tensión eléctrica que precede a la destrucción inminente. Frente a los ojos asombrados de los generales y científicos, aliados flotando sobre las aguas gélidas del lago, se alza un bloque colosal, un muro pálido y opaco que parece desafiar las leyes de la física naval. Es una masa compacta, un monstruo silencioso que absorbe la luz grisácea del cielo invernal. Un oficial levanta la mano y da la señal definitiva. El estallido es inmediato. Una carga masiva de dinamita de alto poder detona directamente contra la superficie rugosa de la estructura. El estruendo ensordecedor rebota con violencia en las montañas circundantes. Un rugido salvaje de fuego naranja y humo negro denso que desgarra el silencio sepulcral del paisaje canadiense. Los hombres se cubren el rostro a toda prisa, esperando presenciar cómo la masa resulta desintegrada en 1000 pedazos, reducida por completo a escombros flotantes. Pero cuando el humo denso finalmente se disipa, el silencio regresa pesado, denso y absoluto. El coloso sigue ahí, completamente intacto. La tremenda explosión apenas ha dejado una leve marca superficial en su piel congelada, un arañazo insignificante en una fortaleza experimental de 1.000.000 de toneladas. ¿Cómo es posible que una idea inicialmente rechazada por los burócratas militares como una locura de manicomio, un diseño extravagante construido no con acero blindado tradicional, sino con una mezcla absurda de hielo ordinario y pulpa de madera blanda, esté resistiendo los mismos impactos explosivos que hunden a los acorazados más modernos del planeta? Lo que los altos mandos observan con absoluta incredulidad en este rincón apartado del mundo no es un simple trozo de hielo flotante a la deriva. Es el prototipo a escala de un leviatán proyectado para alcanzar los 600 metros de longitud, una gigantesca isla flotante diseñada meticulosamente para convertirse en la peor pesadilla de los cazadores submarinos que desangran el océano Atlántico. Es una ciudadela congelada, ideada por mentes rebeldes, que desafía toda la doctrina de la ingeniería bélica convencional. Los motores de refrigeración zumban con fuerza a lo lejos, el frío cala hasta la médula de los huesos y los presentes contienen el aliento ante lo que parece el nacimiento milagroso de una revolución tecnológica, o el colapso inminente de un delirio impracticable. La detonación que debía destrozar el material solo sirve para demostrar su naturaleza impenetrable y su asombrosa capacidad de absorción. El destino de las rutas de suministro vitales de Gran Bretaña y el desenlace mismo de la batalla del Atlántico penden ahora del éxito definitivo de este monstruo congelado, una fortaleza indomable que promete cambiar las reglas de la guerra marítima para siempre. Pero para entender cómo esto ocurrió, debemos volver al principio. A mediados de la Segunda Guerra Mundial, el océano Atlántico se había transformado en un cementerio inmenso y gélido de hierro retorcido y vidas truncadas. Bajo la superficie de esas aguas oscuras, la Kriegsmarine de la Alemania nazi dictaba una ley despiadada e inapelable. Las temibles manadas de lobos, las letales flotas de submarinos conocidos como U-boats, patrullaban el océano con una impunidad absoluta que sembraba el pánico en las tripulaciones aliadas. El gran almirante Karl Dönitz, comandante supremo de la Armada alemana, dirigía este esfuerzo con una precisión matemática y fría. Convencido de que la victoria final dependería exclusivamente de su capacidad para asfixiar las líneas de suministro que mantenían con vida a Gran Bretaña. El pilar central de su estrategia se apoyaba en una debilidad geográfica letal para los aliados. Un territorio marítimo hostil, bautizado con horror como la brecha del Atlántico Medio. Esta inmensa zona muerta, un enorme desierto oceánico que carecía por completo de cobertura aérea aliada, se convirtió en el escenario perfecto
para una carnicería sin cuartel. La doctrina militar alemana estaba firmemente asentada sobre una certeza absoluta. Ningún avión de combate de los aliados poseía el alcance de combustible ni la autonomía de vuelo necesarios para patrullar y proteger a los convoyes en el centro mismo de ese vasto océano. Para Dönitz y su alto mando, esta limitación física insuperable era la garantía matemática de que el Imperio británico caería rendido por inanición. Los submarinos alemanes aguardaban pacientemente en la linde de esta brecha maldita. Cuando los buques mercantes cargados de comida, combustible y municiones se adentraban en el área desprotegida, las manadas de lobos atacaban en la penumbra. Surgían como fantasmas mecánicos desde las profundidades para lanzar sus torpedos de acero, transformando los barcos de carga en gigantescas teas flotantes que iluminaban la noche antes de ser tragadas por el mar. La desesperación en los puertos de Liverpool y Londres era palpable y asfixiante. Las pérdidas de buques mercantes se contaban por centenares cada mes, y el suministro de petróleo crudo caía a niveles críticamente peligrosos. El mar no perdonaba a los caídos. Miles de marineros e ingenieros aliados perecían congelados en cuestión de minutos en las aguas del Atlántico Norte, envueltos en densas capas de combustible ardiente y petróleo pastoso, mientras sus gritos de agonía se perdían para siempre en el rugido de la tormenta. Los escasos buques de escolta de la Marina Real, desprovistos de apoyo aéreo eficiente en mitad de la travesía, contemplaban impotentes cómo sus convoyes eran desmembrados uno a uno por un enemigo invisible al que no podían detectar ni perseguir con éxito. El orgullo militar alemán se encontraba en su punto más alto, fortalecido por la creencia ciega de que el acero industrial y la sofisticada tecnología de sus sumergibles eran inmunes a cualquier respuesta que sus desesperados oponentes pudieran improvisar en el mar. Toda la estrategia aliada parecía al borde del colapso total, atrapada en una parálisis táctica sin salida aparente, mientras los suministros vitales se hundían irremediablemente en el abismo. Lo que los arrogantes comandantes de la Kriegsmarine consideraban una barrera geográfica completamente inviolable e imposible de defender por las fuerzas angloamericanas, estaba a punto de ser desafiado de la forma más inverosímil y radical posible, mientras los astilleros tradicionales carecían desesperadamente de las enormes cantidades de metal estructural necesarias para construir suficientes portaaviones convencionales de escolta. Un pequeño grupo de ingenieros heterodoxos que trabajaba en las sombras de los departamentos secretos de investigación militar británicos comprendió que, si el acero industrial escaseaba en tiempos de crisis extrema, la salvación estratégica tendría que surgir de los elementos más inesperados e ignorados de la naturaleza misma. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte. Aquí contamos la innovación que derrotó a los imperios. La salvación no provino de los canales tradicionales de la Marina Real, ni de los diseñadores navales de la vieja escuela, aferrados a sus manuales de acero y remaches. Nació de la mente febril y desordenada de Geoffrey Pike, un inventor excéntrico de 48 años que trabajaba en el Departamento de Operaciones Combinadas. Pike, un hombre de mirada errática y ropas descuidadas, era el protegido directo de Lord Mountbatten, quien valoraba su capacidad casi mística para encontrar soluciones extraordinarias, donde otros solo veían callejones sin salida. Obsesionado con detener la sangría humana en el Atlántico, y consciente de que Gran Bretaña no tenía suficiente metal para construir portaaviones convencionales, Pike concibió una idea que muchos consideraron la locura de un lunático: construir una fortaleza flotante utilizando el agua congelada del océano. Esta innovación radical recibió el nombre clave de Proyecto Habacuc.
No se trataba de un barco ordinario, sino de un leviatán de 600 metros de largo y 1.000.000 de toneladas de peso. El secreto de su invencibilidad residía en un material revolucionario, bautizado en su honor como Picret. Al mezclar un 86% de agua con un 14% de pulpa de madera aserrada, Pike creó una sustancia asombrosa. La pulpa de madera actuaba como un escudo térmico que ralentizaba drásticamente el derretimiento y, al mismo tiempo, formaba una red estructural que distribuía la energía de cualquier impacto. El Picret resultante era tan duro como el hormigón y poseía una resistencia balística increíble. En las pruebas preliminares, las balas de los rifles rebotaban en su superficie y las cargas de demolición apenas lograban astillarlo. Era una masa impenetrable, capaz de absorber los impactos directos de los torpedos alemanes sin quebrarse ni hundirse, ya que el hielo dañado podía autorrepararse simplemente congelando agua nueva sobre las brechas. Sin embargo, detrás de esta genialidad se ocultaba un defecto de diseño masivo que amenazaba con volver inviable todo el proyecto. Aunque el Picrete era extraordinariamente resistente, el hielo seguía siendo hielo. Para evitar que la inmensa estructura se ablandara y colapsara bajo el cálido sol veraniego del Atlántico, el diseño requería la instalación de un sistema de refrigeración interna colosal y constante. Kilómetros de tuberías de enfriamiento debían recorrer el interior de la fortaleza de hielo, alimentados por compresores gigantescos que consumirían valioso combustible. Además, el peso desmesurado de la superestructura ejercía una presión tan descomunal que requería una cantidad de acero estructural para los motores y los refuerzos internos que resultaba del todo inalcanzable para la economía de guerra británica. Los críticos en el almirantazgo se burlaban del proyecto, llamándolo un delirio impracticable que consumiría más recursos de los que pretendía salvar. A pesar de las dudas, el almirantazgo ordenó construir un prototipo secreto para probar la viabilidad del concepto. El escenario elegido fue el aislado y gélido lago Patricia, situado en el Parque Nacional Jasper en Canadá. Allí, bajo un secreto militar absoluto, se trasladó el capitán de corbeta Douglas Harris, un oficial de enlace y experimentado piloto de pruebas de 31 años, originario de Halifax. Harris se convirtió en el alma humana del experimento, encargado de coordinar los ensayos técnicos y de pilotar los aviones que debían probar la resistencia de la plataforma de hielo. Las condiciones de trabajo en el lago eran brutales. Los hombres construyeron el prototipo de 1.000 toneladas, soportando temperaturas de 30 grados bajo cero, sufriendo congelación en las manos y lesiones físicas severas debido al manejo del material experimental. 2 operarios perdieron la vida cuando un andamio colapsó sobre el agua helada, esto un sacrificio silencioso que forjó un lazo inquebrantable de camaradería y determinación entre el equipo de Harris. El proyecto no solo exigía un nuevo material, sino una doctrina táctica completamente inédita. El Habakkuk no operaría como un navío de guerra tradicional que esquivaba al enemigo, sino como una isla artificial inamovible, una pista de aterrizaje flotante clavada en el corazón mismo de la brecha del Atlántico Medio. Desde su inmensa cubierta helada, los aviones de patrulla marítima despegarían sin descanso para hostigar a los U-boats en su propio terreno. Harris comenzó a entrenar a sus tripulaciones aéreas en despegues y aterrizajes de emergencia sobre la superficie deslizante del prototipo, sometiendo a las máquinas y a los hombres a tensiones extremas. En la mente de aquellos aviadores canadienses y británicos que desafiaban las ventiscas sobre el lago, se grabó a fuego el mantra fundamental que guiaría sus futuras misiones de combate en mitad del océano. Altitud es vida, velocidad es vida. Solo dominando esa fortaleza de hielo
lograrían arrebatarle el control del Atlántico a la Kriegsmarine. El gran almirante Karl Dönitz observaba los mapas estratégicos en su cuartel general con la fría satisfacción de quien se sabe dueño absoluto del destino. En las cartas náuticas, la inmensa brecha del Atlántico Medio permanecía limpia de cualquier mancha que indicara presencia aérea enemiga, confirmando su absoluta convicción de que el Imperio Británico se desangraba de manera irreversible. Ciego en su creencia de que el acero industrial y la disciplinada tecnología de sus U-boats eran invulnerables ante las respuestas desesperadas de sus oponentes, Dönitz dictaba órdenes guiadas por la soberbia. Para el mando alemán, las maderas y los materiales improvisados no eran más que muestras de la bancarrota técnica de una nación al borde de la capitulación. Sus capitanes, curtidos en meses de cacerías nocturnas exitosas, compartían esa confianza ciega, descendiendo una vez más hacia las profundidades líquidas para aguardar pacientemente la llegada de carne de cañón en forma de convoyes mercantes desprotegidos. Sin embargo, mientras las manadas de lobos se posicionaban con sigilo en el corazón del desierto oceánico, los hilos de la inteligencia aliada se tensaban de forma milimétrica. En los sótanos ocultos de Bletchley Park, los analistas descifraban los mensajes secretos de la máquina Enigma, trazando con precisión quirúrgica las coordenadas exactas de cada sumergible alemán. Ya no bastaba con esquivar el peligro. Los aliados sabían que debían golpear el corazón mismo de la doctrina enemiga. El escenario para el choque definitivo no se gestaba únicamente en las frías aguas del norte, sino en las altas esferas del poder político y militar, donde la audacia técnica estaba a punto de irrumpir como un torbellino. Los informes de las pruebas del capitán de corbeta Douglas Harris en el lago Patricia cruzaban el continente bajo estrictas medidas de seguridad, demostrando que el milagro congelado era una realidad científica lista para ser explotada. El reloj de la historia avanzaba inexorablemente hacia el punto de colisión. El 19 de agosto de 1943, en la histórica ciudad de Quebec, Canadá, se inauguraba la Conferencia Quadrant. En el fastuoso hotel Chateau Frontenac, Winston Churchill, Franklin Roosevelt y los jefes de Estado Mayor de ambas potencias se reunían para decidir el rumbo definitivo de la guerra global. El ambiente en las salas de conferencias estaba cargado de una tensión asfixiante, con mapas gigantescos cubriendo las paredes y oficiales, discutiendo con vehemencia las alarmantes cifras de hundimientos que amenazaban con paralizar la invasión de Europa. Fue en ese preciso instante de incertidumbre cuando Lord Mountbatten, flanqueado por sus asesores más cercanos, se preparó para revelar al mundo el arma secreta que rompería el equilibrio estratégico. En los sótanos del complejo, los técnicos revisaban en silencio absoluto los bloques de Picret traídos directamente desde los laboratorios canadienses, verificando que los sistemas de refrigeración provisionales funcionaran a la perfección antes de la demostración suprema ante los líderes mundiales. La tensión en el recinto era máxima, un juego psicológico donde la audacia ingenieril desafiaba el escepticismo de los generales tradicionales. El contraste entre la arrogancia de Dönitz y la fría planificación de los rebeldes de operaciones combinadas alcanzaba su punto de no retorno. 6.000 millas de océano hostil aguardaban la resolución de aquel enigma. Un leviatán proyectado de 600 metros de longitud, 1.000.000 de toneladas de hielo y pulpa de madera, y 36 estaciones de compresión térmica interna, cuya viabilidad dependía de una sola decisión política. Un error de cálculo de un solo grado en la temperatura de la estructura, un fallo menor en la cadena de suministro de madera o un rechazo por parte de los mandatarios. Y la fortaleza flotante se disolvería en el océano,
condenando a miles de marineros a una tumba marina. El destino de la batalla del Atlántico se reducía a los escasos minutos que duraría aquella presentación a puerta cerrada. Las pesadas puertas de madera noble en el Château Frontenac se cierran con un eco definitivo, aislando el estruendo de la ciudad de Quebec. El aire en el interior está viciado por el humo del tabaco y las decisiones globales. Lord Mountbatten da un paso al frente, con el uniforme impecable y la mirada encendida de quien sostiene el destino de la guerra. Frente a él, Winston Churchill fuma en silencio sepulcral, mientras Franklin Roosevelt observa desde su silla. El alto mando aliado, curtido en la ortodoxia del metal, espera planos técnicos aburridos. Sin embargo, Mountbatten rompe todas las normas, señalando dos bloques masivos instalados en medio del salón. El primero resplandece con la transparencia del hielo puro. El segundo es una masa oscura y rugosa de picret. Mountbatten no pronuncia discursos largos. Desliza la mano hacia su cartuchera y extrae su revólver reglamentario con un movimiento fluido. Los generales ahogan un grito de exclamación ante lo que parece una locura. El arma se eleva. El cañón apunta, fuego. El disparo truena salvajemente en el hotel. El bloque de hielo común estalla con violencia. Fragmentos cristalinos vuelan por todo el recinto, golpeando las paredes. El suelo queda sembrado de astillas que se derriten velozmente. Pero Mountbatten no ha terminado. Gira el cuerpo con calma glacial. Apunta directamente al centro de la masa oscura de pulpa y serrín congelado. Segundo disparo. El estruendo duplica la tensión. Impacto seco. El piquete responde desafiando toda la física naval conocida. La bala no logra penetrar la piel fibrosa del material. Rebota con violencia inusitada, zumbando peligrosamente a través del aire denso del salón. El proyectil pasa a escasos centímetros de la cabeza del almirante Ernest King, incrustándose en la madera de la pared posterior. Caos absoluto. Gritos de sorpresa resuenan entre el Estado Mayor. El bloque experimental permanece prácticamente intacto en su soporte, exhibiendo apenas una muesca grisácea, habiendo absorbido la energía destructiva del plomo, sin fragmentarse ni exhibir una sola fisura. Mientras el asombro paraliza la cumbre política en Canadá, la verdadera prueba de fuego físico se ejecuta simultáneamente en los páramos desolados del lago Patricia. Bajo un cielo de plomo, el capitán de corbeta Douglas Harris lidera el ensayo balístico definitivo sobre el prototipo experimental. Los técnicos colocan cargas pesadas de demolición industrial directamente sobre la superficie rugosa de la fortaleza flotante. Harris mantiene los ojos fijos en el cronómetro de precisión marina. El tiempo se detiene. El oficial levanta la mano izquierda y da la orden final con un gesto enérgico. El técnico presiona el interruptor de cobre. Clic, explosión. El desierto blanco se desgarra por completo. Una inmensa columna de agua negra y lodo espeso se eleva a más de 50 metros de altura, devorando la silueta de la plataforma flotante. El suelo tiembla con la fuerza de un terremoto local. La onda de choque golpea los pechos de los ingenieros con la fuerza de un mazo físico. Fuego naranja muerde las cuadernas de madera del prototipo y el estruendo ensordecedor rebota en las montañas, apagando cualquier otro sonido. El humo denso de la pólvora se disipa bajo la acción del viento ártico. El agua del lago regresa a su cauce natural. Los hombres emergen de sus refugios con los binoculares pegados a los ojos, temiendo encontrar únicamente astillas. Sin embargo, el leviatán congelado emerge de la humareda, manteniéndose perfectamente a flote. El piquet ha respondido con una resistencia de carácter mitológico. Las fibras vegetales han actuado como una armadura invisible, distribuyendo la presión de la detonación. Los refuerzos metálicos saltan por los aires como metralla. El acero se dobla, la madera cruje con un gemido agónico.
pero el núcleo helado permanece imperturbable, sólido y monolítico. 10 pies. Ese fue el margen exacto de espesor estructural que separó la aniquilación total del triunfo absoluto de la ingeniería rebelde. Las mediciones confirman que la carga explosiva apenas ha excavado una concavidad superficial, demostrando que este monstruo posee la capacidad única de devorar los impactos que enviarían al fondo del océano a cualquier crucero de batalla moderno. Este es el punto de quiebre de la campaña marítima. La incredulidad de los altos mandos en Quebec se transforma en un entusiasmo febril, mientras que en el bando contrario, la seguridad absoluta de la Kriegsmarine comienza a agrietarse a medida que los ecos de estos extraños experimentos se filtran a través de las redes de espionaje. Los analistas alemanes intuyen con pavor que su dominio indiscutible en la brecha del Atlántico Medio se aproxima a un precipicio inevitable. En los archivos secretos del mando de submarinos, un oficial cercano al gran almirante Karl Dönitz deja constancia escrita de la creciente inquietud tras recibir informes interceptados. Los nuevos barcos de hielo, aliados, no luchan como nosotros, asimilan el impacto de nuestras armas terribles y resisten en mitad de la tormenta sin hundirse. La campaña en el mar está perdida si estas ciudadelas controlan la brecha desprotegida. Ya estamos muertos y nuestros cuerpos simplemente no lo saben aún. La magnitud de los resultados transforma la estrategia naval. Lo que nació como una propuesta ridícula se revela como una fortaleza de 1 millón de toneladas de hielo que resistió pruebas de explosivos sin quebrarse ni mostrar fisuras críticas en su estructura central. Un coloso proyectado para transportar cientos de aeronaves al corazón de la zona muerta, utilizando el frío del entorno como escudo ante el hostigamiento alemán. Los pilotos e ingenieros que presenciaron el éxito en los lagos norteamericanos supieron que marcaban un hito imborrable, denominando para siempre este enfrentamiento contra la doctrina tradicional y la soberbia enemiga como la fortaleza de hielo del Atlántico. El mito de la invulnerabilidad de los U-boats ha comenzado a desmoronarse bajo el peso de la innovación y el hielo impenetrable de América y Gran Bretaña. El eco de las detonaciones en el lago Patricia se apaga lentamente, dejando paso a un silencio sepulcral sobre las aguas canadienses. Los técnicos y oficiales de enlace, con las manos temblorosas por el frío extremo y la adrenalina del momento, observan el coloso de hielo que sigue flotando como un monumento inquebrantable a la obstinación humana. Sus rostros están profundamente marcados por el cansancio, cubiertos por finas capas de escarcha y hollín pastoso. Es la calma tensa que sucede a una gran prueba de fuego. Aunque el prototipo ha resistido el castigo del explosivo industrial, el ambiente general no es de celebración eufórica, sino de una sobria comprensión del coste real de la guerra. Saben perfectamente que cada avance técnico se paga con el doloroso agotamiento físico de quienes operan en las sombras más profundas de la investigación militar. Mientras tanto, en las profundidades del Atlántico, el impacto psicológico de la cambiante marea estratégica empieza a quebrar la moral combativa de la Kriegsmarine. Las manadas de lobos, que antes patrullaban la brecha del Atlántico Medio con la arrogancia implacable de los depredadores absolutos, descubren que su territorio seguro se reduce día a día de forma alarmante. La élite de los comandantes de submarinos alemanes empieza a desaparecer bajo las olas, devorada por una contraofensiva aliada cada vez más sofisticada. Los veteranos caen uno tras otro en la penumbra y son reemplazados a toda prisa por tripulaciones de novatos, muchachos apenas adiestrados enviados a ataúdes de acero sin ninguna salvación posible. Los recursos del enemigo se agotan, el combustible escasea y la invencibilidad de sus U-boats se revela como una ilusión rota por completo,
Ante esta debacle inminente, el alto mando alemán recurre al encubrimiento absoluto para evitar el pánico de las tropas. Las noticias sobre la pérdida sistemática de los sumergibles en las zonas antes desprotegidas son clasificadas bajo el más estricto secreto militar. Los pocos supervivientes de las tripulaciones diezmadas reciben la orden tajante de guardar silencio absoluto bajo la amenaza directa de muerte por traición, mientras que los registros de bajas reales son alterados o destruidos en Berlín. Las familias de los marineros desaparecidos solo reciben notificaciones vagas para ocultar la realidad de una fuerza naval soberbia que se está ahogando irremediablemente en su propio orgullo doctrinal. El contraste industrial entre ambos bandos se vuelve insuperable en las fases finales del conflicto. Mientras la infraestructura de Alemania se desmoronaba bajo las bombas, los laboratorios aliados producen a un ritmo sobrehumano que desafía la lógica. Curiosamente, a pesar del éxito balístico innegable del Piquete en las pruebas, el proyecto Habacuc a gran escala nunca navegaría el océano en misiones de combate. La gigantesca demanda de refrigeración constante y la escasez crítica de acero coincidieron con la oportuna aparición de los aviones Liberator de muy largo alcance y la apertura de bases aliadas en las Islas Azores, solucionando la vulnerabilidad de la brecha marítima sin necesidad de construir la gigantesca isla de hielo. El prototipo canadiense fue abandonado a su suerte, tardando 3 largos veranos en derretirse por completo, convirtiéndose en un fantasma congelado desvanecido en el lago. El costo humano y los destinos de sus protagonistas quedaron marcados por este esfuerzo secreto. El capitán de corbeta Douglas Harris, el piloto de 31 años de Halifax, que arriesgó su vida probando el Piquete bajo las ventiscas del norte, regresó a sus deberes con la salud resentida por el frío, viendo cómo su sacrificio quedaba sepultado en los archivos clasificados del almirantazgo. Por su parte, el gran almirante Karl Dönitz presenció la destrucción total de su flota, viendo cómo más de 30.000 de sus marineros eran tragados por el abismo debido a su rigidez doctrinal. Tras la capitulación, Dönitz fue juzgado en Nuremberg y cumplió 10 años en la prisión de Spandau, rumiando la ruina de su orgullo naval. El impacto estratégico del proyecto Habacuc trasciende el hecho de que nunca llegara a cruzar el océano en una misión de combate activa. El verdadero quiebre se produjo en el ámbito de la mentalidad militar y el despliegue de recursos globales. Al obligar al almirantazgo a reconsiderar por completo los límites de la autonomía aérea, aceleró el desarrollo y la implementación de los bombarderos de muy largo alcance equipados con tanques de combustible adicionales. Esto cerró la brecha del Atlántico Medio de una manera puramente industrial, reduciendo drásticamente las bajas aliadas y logrando una proporción de victorias abrumadora frente a los sumergibles alemanes que antes cazaban sin piedad. La audacia de considerar un portaaviones de 1 millón de toneladas sacudió los cimientos de la doctrina tradicional, forzando a buscar soluciones logísticas integrales en lugar de depender únicamente del acero convencional de los antiastilleros. La gran lección que este experimento deja para la posteridad es una verdad universal que resuena a lo largo de los siglos de conflicto humano. La adaptabilidad radical y la imaginación nacida de la desesperación extrema siempre terminarán derrotando al orgullo rígido y a la complacencia doctrinal de los imperios tradicionales. La verdadera fortaleza militar en tiempos de crisis no se mide exclusivamente por el grosor del metal blindado de los acorazados o por la sofisticación de los sistemas de armas, sino por la agilidad para cambiar de visión y reinventarse ante los desafíos imposibles de la geografía y la física bélica. Cuando el mundo parecía condenado a la asfixia logística por las manadas de lobos,
Un puñado de mentes inconformistas demostró que la salvación podía surgir de una mezcla de hielo ordinario y pulpa de madera. Al mirar atrás en el tiempo, resulta imposible no recordar aquella escena inicial en las aguas heladas del lago canadiense, donde el estruendo ensordecedor de la dinamita estallaba con violencia contra la superficie rugosa de la estructura experimental, sin lograr destruirla. Aquel muro pálido y opaco, aquel leviatán silencioso que resistió las cargas explosivas, manteniéndose perfectamente a flote, permanece en la memoria histórica como el símbolo del ingenio desafiando la tormenta global. Esta fue solo un capítulo de la guerra científica y de las ideas audaces que se fraguaron en los despachos secretos del almirantazgo. Las historias de las tecnologías ocultas y los sacrificios estratégicos que definieron el destino del mundo esperan en nuestros archivos. Suscríbete para conocer la innovación que derrotó a los imperios y asegurarte de que estas narraciones nunca se pierdan.